Los extraterrestres acudieron 3 veces a un residente de Rusia y lo persuadieron a volar con ellos. La historia fue publicada en el libro del ufólogo Alexei Primay, La crónica de lo inexplicable. El investigador se reunió personalmente con el personaje principal de la historia, Sergei Kupaev, un residente de Rostov del Don en Rusia, y registró en detalle su inusual historia. Según amigos de Sergei, que tenía 20 años en el momento del incidente, era un joven modesto y encantador que nunca mentía en nada al hablar de determinados acontecimientos de su vida. Pero un día empezó a contar cosas raras, muy extrañas. A última hora de la tarde de julio de 1990, Sergei se tumbó en la cama, encendió la grabadora y empezó a escuchar música. La lámpara que colgaba del techo brillaba con una luz uniforme. De repente, la lámpara se apagó y la grabadora se apagó sola. Probablemente los enchufes estaban quemados, pensó Sergei, bajando las piernas de la cama al suelo. Se enderezó en toda su altura y se quedó inmóvil. La habitación en la que se encontraba en ese momento desapareció en alguna parte. En lugar de sus paredes habituales, aparecieron paredes completamente diferentes a su alrededor. Sergei se encontraba estrictamente en el centro del gran salón. El suelo del vestíbulo estaba dispuesto en forma de tablero de ajedrez, con grandes baldosas cuadradas de color blanco y gris oscuro. Las baldosas brillaban débilmente, como si estuvieran recubiertas de fósforo. La misma luz tenue y difusa provenía de las paredes. Frente al joven, una mesa estrecha con numerosos botones se extendía a lo largo de la pared con una larga cinta blanca. Sobre el fondo de la mesa se alzaban 3 figuras de más de 2 metros de altura cada una. Llevaban overoles completamente negros, como los que usan los buzos. Pero lo más destacable de su apariencia era otra cosa. En lugar de cabeza, cada uno tenía un coágulo ahumado arremolineándose sobre sus hombros, claramente definido en los bordes y estirado verticalmente de forma ovalada. Sergei escuchó una voz que no venía del exterior, sino que hablaba directamente dentro de su cabeza. Sergei se asustó mucho cuando lo escuchó. La voz, que pronunciaba lentamente las palabras, hizo sonar una alarma ensordecedora en su cabeza. Golpeó el interior de la frente, las sienes, la nuca como una campana. La voz resonaba como el sonido de una trompeta. La voz le dijo: «Ven a volar con nosotros». «¿A dónde?», preguntó Sergei confundido. «A un buen lugar», comentó la voz. «Sergei, ¿para qué?». La voz: «Así es como debería ser, es lo mejor para usted». «Sergei, me temo que no». La voz: «No tengas miedo, todo estará bien, volemos». «Bueno, ¿estás de acuerdo o no?». Sergei no se apresuró a responder, pero mientras permanecía confundido en el centro de la extraña habitación sin saber qué decir. La voz repitió con insinuante insistencia: «Ven a volar con nosotros, estarás bien con nosotros». «Sergei, ¿no estás mintiendo?». La voz: «No, será muy bueno». Sergei se frotó la barbilla con la palma desconcertado. «No quiero volar», dijo con firmeza, tomando una decisión. La voz, con un gruñido con voz alta, dijo: «Y aún así exigimos que aceptes venir con nosotros». Sergei apretó los puños y respondió: «No quiero. Verás, de verdad no quiero, déjame ir a casa». Después de eso, un brillante destello de luz cegó al joven. Jadeó en silencio, tapándose los ojos con las manos, y cuando parpadeó, respiró aliviado. Estaba sentado en el borde de la cama de su habitación, por alguna razón con las piernas extendidas hacia los lados. Las bobinas de la grabadora giraban regularmente, los suaves sonidos de la música acariciaban dulcemente el oído y la lámpara bajo el techo brillaba con toda su intensidad. Durante 2 días después del incidente descrito, Sergei sufrió dolores de cabeza. Una semana más tarde, la misma voz increíblemente fuerte, hablando como a través de un megáfono,
despertó a Sergei en plena noche. Al oírlo, el joven cerró los ojos con fuerza, abrumado por el horror. La voz sonó como una campana en su cerebro, dijo Sergei. La voz dijo: «Somos nosotros otra vez, ven a volar con nosotros». Sergei guardó silencio. La voz dijo: «Ni siquiera puedes imaginar la increíble aventura a la que estás renunciando». Sergei se quedó en silencio, dando a entender que era la mejor respuesta. La voz comentó de nuevo: «Volveremos contigo». Sergei dijo que la voz le habló con una entonación amenazadora y se estancó. Como la última vez, Sergei se despertó por la mañana con un fuerte dolor de cabeza. Y un par de semanas después se produjo un nuevo contacto, el último de una serie de 3 intentos de persuadir a Sergei para emigrar de la Tierra a Dios sabe dónde. En medio de la noche, una fuerza alienígena literalmente arrojó a Sergei de la cama, que se despertó instantáneamente viendo hacia la ventana. Fuera de la ventana, un platillo volante en forma de lente biconvexa con extremos cónicos estaba estancado en el cielo. Un halo brillaba a su alrededor de color marrón. Sergei insistió en su definición en el color del halo. Él comentó: «Por primera vez en mi vida vi una luz brillante de color exactamente marrón, pero había algo mucho más impresionante. Me paré del lado de la ventana y al mismo tiempo vi un platillo volador en el cielo fuera de la ventana. Y también vi a mi propio cuerpo acostado en la habitación sobre la cama». Una voz familiar gruñó y comentó: «Ven con nosotros inmediatamente». Sergei le contestó: «No volaré por nada». La voz le dijo: «¿Esta es tu decisión final?». Sergei respondió: «Sí». La voz le dijo: «Bien, pero recuerda, después de un tiempo volveremos a volar y seguiremos llevándote con nosotros. Las circunstancias de tu vida serán entonces tales que te verás obligado a aceptar». Una fuerza invisible empujó a Sergei lejos de la ventana. Con el paso tembloroso de un títere, cruzó la habitación de regreso a la cama y se acostó sobre su propio cuerpo, estirado en una posición libre sobre la cama, y luego perdió el conocimiento. Desafortunadamente, tanto en el libro como en las investigaciones de los ufólogos en Rusia, se desconoce si le pasó algo a Sergei en los siguientes años.